Muy buen día a todas y a todos. Les doy la bienvenida a este cuarto módulo del Diplomado de los Derechos Políticos o su tutela. Ya estamos en la última parte. Ya han recorrido pues 3 módulos en los cuales pues han visto parte de lo que son los derechos humanos, los derechos políticos como derechos humanos, y en el tercer módulo que acaba de concluir vieron derechos humanos relacionados con los derechos políticos. Espero que hasta aquí hayan ustedes comprendido, ampliado su conocimiento, hayan resuelto algunas dudas, o también quizá los dejamos con más dudas, ¿no? Y con más ganas de poder aprender y de saber más. De hecho, las sentencias que nosotros elegimos pues son de las más importantes o de las que han sido como parteaguas para la creación de algunas líneas jurisprudenciales, algunos criterios. Sin embargo, hay muchas más. Esta nada más es una parte de un diplomado en donde ustedes pueden adentrarse a los temas y cómo se han ido tutelando estos derechos. Sin embargo, el tema está inacabado, el tema se sigue construyendo. Saben que día a día o cada semana se van emitiendo nuevas sentencias que tienen que ver con todos estos temas, que si bien tienen que ver con temas mucho más amplios, al final siempre se va a tutelar uno de los derechos: el derecho a ser votado, el derecho a votar, el derecho a asociación, de afiliación, o la libertad de expresión, de petición, de reunión, o algún otro. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el módulo 4? En el módulo 4 está dedicado también a la tutela de derechos políticos, pero de manera especial. A este módulo le vamos a dedicar a los derechos políticos de los grupos desaventajados. Grupos desaventajados, entendidos estos como aquellas personas que no se encuentran en el mismo nivel de igualdad en las oportunidades para el acceso a sus derechos político-electorales. Es decir, que si bien todos tenemos nuestros derechos políticos, depende de la situación o circunstancia en la que se encuentre una persona, muchas veces no tiene el mismo acceso, la misma forma de acceder a la tutela de los derechos, y se encuentran en un plano de desigualdad. ¿Cuáles son estos grupos que vamos a ver y cómo están conformados en este módulo? En el primer tema vamos a ver los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas, y también de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas. Este es uno de los derechos que se inició, en el cual inició la jurisdicción, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 1999, en el primer caso que se dio, que fue en el caso de Asunción Tlacolulita, Oaxaca, y a partir de 1999 a la fecha se ha construido una gran línea jurisprudencial tratando de tutelar los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas en todo el país. En todo el país, sin embargo, en un 80% la mayoría de las resoluciones que se han dado son del estado de Oaxaca, por cuestiones específicas de que de los 570, 417 municipios se eligen por sistemas normativos indígenas. Pero también vamos a ver que no solo se va a tutelar los derechos políticos de los pueblos y comunidades indígenas a partir de cómo eligen a sus elecciones en sus comunidades o en sus municipios, sino también en acciones afirmativas, es decir, cómo una persona que se autodetermina como indígena puede ser registrada como candidata a través de un partido político, o cómo la representatividad de este grupo puede darse dentro de los órganos colegiados, ya sea en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores local, o en la Cámara de Diputados local. Es decir, cómo hemos ampliado el derecho a una persona que se considera indígena, su derecho político electoral, pero también cómo se ha respetado la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas para nombrar a sus propias autoridades a través de sus propias formas. Entonces, también aquí van a ver ustedes, este es un tema muy interesante que actualmente está adquiriendo mayor relevancia, más gente se está interesando en los derechos de los pueblos indígenas. Si bien ustedes solamente lo van a ver en una sola semana, pero no se acaba ahí, al contrario, es solamente un panorama general de lo que ustedes van a ver de esa línea jurisprudencial, que si ustedes están interesados, posteriormente veremos si podemos hacer alguna otra cuestión sobre este tema en algún curso. El siguiente tema que van a ver será los derechos políticos e igualdad de género. Es decir, también
Si bien las mujeres no somos un grupo desaventajado, pero sí o minorías, como también se les llama, sino que somos de hecho la mayoría de la población, pero históricamente nos hemos encontrado en una situación de desigualdad en el acceso a la tutela y a la protección y al ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Entonces también en esta parte vamos a ver cómo a partir de las primeras sentencias, que estaremos hablando de 2003, 2006, hasta las últimas, que estaríamos hablando de en 2017, vamos a ver también una línea jurisprudencial de una manera en cómo se ha ido tutelando y se han creado los principios para el acceso efectivo de los derechos políticos de las mujeres, y como también anteriormente hablábamos de cuotas electorales, las acciones afirmativas, y después de la reforma 2014 hablamos de paridad, la democracia paritaria, y como los demás principios que también son importantes para la paridad, como la alternancia, el registro de fórmulas del mismo género, como también en los registros por mayoría relativa, representación proporcional, dependiendo de qué tipo de elección, y también en la última sentencia que acaba de emitir la Sala Superior, que tiene que ver con la paridad al interior de los partidos políticos, para que esta luego sea reflejada en los registros de las candidaturas. Entonces también me parece que es un tema que, independientemente que se va a ver de una semana, también es un tema inacabado. Y después vamos a ver otros 3 temas que se van a ver en una semana, que son pocas las sentencias, pero son relevantes e importantes, que tienen que ver con el derecho de los jóvenes, el derecho, o también se le llama la reasignación de género, y personas en situación de calle. Los derechos políticos de los jóvenes también es importante, porque hay cuotas afirmativas dentro de los estatutos de los partidos políticos que también exigen que los jóvenes tienen que ser representados, y cómo estos han sido registrados en las listas de los candidatos, de las candidaturas por parte de los partidos políticos, y cuál ha sido su representatividad. Por otra parte, le llamamos reasignación de género, o también podríamos decir los derechos del grupo LGBTTI, que van a ver que ahora en nuestras próximas elecciones viene de alguna manera vamos a tener algunos casos seguramente relevantes, que tiene que ver con aquellas personas que se han cambiado de sexo, y en esta cuestión es como se solicitó la credencial de elector con un cambio de nombre, y el cambio de nombre también tenía que ver con el cambio de sexo. Y la última es los derechos de las personas en situación de calle, las personas que viven pues en nuestras calles, y para emitir nuestro derecho a ser votados necesitamos de un domicilio en el cual se necesita que las personas pues se sepa dónde van a ir a votar, a qué sección van a votar, dentro de qué municipio van a votar, en qué casilla van a votar. Entonces es importante también que a las personas, aunque no tengan un domicilio fijo o que vivan en la calle por algunas cuestiones que el Estado no les ha podido tutelar el derecho a la vivienda, una vivienda justa o cualquier otra situación, no puede dejarlos de proteger en su derecho político. Esos son los 3 temas que se verán en la siguiente semana. Y en la última y total de todo el diplomado, que son el 6º y 7º tema del tema 4º, del módulo 4º, vamos a ver los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de la niñez. Ha habido pocas sentencias con las personas con discapacidad, sin embargo no dejan de ser importantes, porque pues también tenemos que considerar cómo hemos ido nosotros en cualquier circunstancia, podemos estar con alguna discapacidad, y cómo no se nos puede dejar de tutelar un derecho como un derecho humano, como los derechos políticos, el acceso a poder votar, el acceso a las casillas, el acceso a tener una credencial de elector, y también que esa representatividad de las personas con discapacidad también se dé adentro de los partidos políticos, y por qué no en el registro de las candidaturas y en el acceso a los cargos, por supuesto. Y finalmente tenemos el derecho a la niñez. Aquí se han dado varios casos, sobre todo se han dado por la Sala Regional Especializada, en la cual muchos de la propaganda que se ha dado y que ha sido impugnada, pues se encuentran imágenes de niños, en los cuales pues se busca que primeramente se solicite el visto bueno de los papás, y además cuáles son los derechos de los niños, que si bien es la imagen, que tanto la imagen de los niños en una propaganda electoral que tiene que ver con pues con buscar el derecho al voto y
parte del derecho al ejercicio del derecho a ser votado cuando eres candidato, pues qué tan importante o no se está vulnerando un derecho del niño o de una niña por tener una imagen dentro de una propaganda electoral. Bueno, pues estos son los temas, voy a repetir: derechos políticos de los pueblos indígenas y las comunidades indígenas y sus integrantes, derechos políticos e igualdad de género, derechos de los jóvenes, derechos, la reasignación de género del grupo LGBTI, personas en situación de calle, personas con discapacidad y derecho a la niñez. Con esto nosotros terminaríamos el cuarto módulo, de manera que tendríamos ya todo el diplomado. Recuerden que tenemos el examen del módulo cuarto el 14 de agosto y finalmente tendríamos el examen final el 18 de agosto. Ustedes tendrían 4 días más para revisar el material que se ha dado en todo el diplomado. Y bueno, también para resolver dudas, todas las dudas que tengan, que se les puedan dar, sobre todo para que ustedes puedan tener toda una visión y el recorrido desde derechos humanos, derechos políticos como derechos humanos, los derechos políticos, los derechos humanos relacionados con los derechos políticos y la tutela y los derechos políticos de los grupos en desventaja. Pues hasta aquí yo les doy la más cordial bienvenida a este cuarto módulo, y que sea de lo mejor para que pueda ampliar su conocimiento, y enhorabuena. Gracias.